Buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X Marca el Lugar tengo a un invitado muy especial que nos va a desvelar muchísimas cosas sobre el fascinante mundo de la cartografía. Él es Kevin R. Whitman, el doctor en Historia y divulgador especializado en Historia medieval y más concretamente en cartografía. Es autor además de La huella de los mapas, el Atlas de Mercator y las Islas del Fin del Mundo, representación de las afortunadas en los mapas del Occidente medieval. Y es además la persona idónea para desvelaros uno de los componentes más mágicos e interesantes del logo del podcast. Pero antes de entrar en materia, lo primero de todo es darte la bienvenida, Kevin, como te mereces, y por supuesto las gracias por hacerme un hueco en tu agenda y participar en la X Marca el Lugar. Bienvenido y bueno, ¿cómo estás? Hola Pilar, nada, muchas gracias a ti por contar conmigo y nada, muy bien, con muchas ganas de hablar de estos temas que siempre nos fascinan, ¿no? Pues la primera pregunta y la más obligatoria, por si hay algún oyente que no tiene muy claro lo que es ¿qué es la cartografía? Bueno, como la pregunta del millón, ¿no? Empezamos fuerte porque, a ver, es complicado definir realmente lo que es la cartografía. A ver, la cartografía, digamos, como disciplina, se puede definir como la ciencia dedicada a la representación de representaciones, perdón, a la creación de representaciones cartográficas, ¿no? Ujú. Eh, Porque el término cartografía en realidad sí que tiene un componente bastante científico desde un punto de vista metodológico, ¿no? Y quienes nos dedicamos a los estudios cartográficos, a los mapas de otras épocas o de otros contextos culturales, eh, yo al menos no me siento del todo cómodo utilizando el término cartografía para hablar de otras realidades, ¿no? De otra creación de mapas, porque, bueno, como digo, la cartografía como tal, es decir, el concepto surge ya, pues, bueno, está sobre todo asentado a partir del siglo XIX. Y para no complejizarlo demasiado, a lo mejor ya iremos metiéndonos en materia ahora en este ratito. La cartografía es simplemente pues la ciencia que estudia los mapas, bueno, que crea mapas, que realiza representaciones cartográficas, pero por supuesto no es solo una ciencia, también es un arte, también es una expresión cultural, ¿no? Y es lo que a mí en realidad me interesa más, la concepción cultural de los mapas, ¿no? Ujú. Porque claro, al final entiendo que un mapa es algo más que una representación de un territorio. No ha habido mapas que representaban muchísimas más cosas. Y como tú Mm, dices, bueno, los mapas de hoy día, pues yo creo que no tanto, pero bueno, los mapas de antes eran auténticas obras de arte. Bueno, imagino que sí, habría unos mejores y otros peores, ¿no? Pero eran hermosos. Entonces imagino que tenían como una doble finalidad, ¿no? Representar el terreno claro. y al mismo tiempo una finalidad más artística, más de embellecer el mundo. Claro, es que fíjate que hasta mínimo siglo XV, finales del XIV, siglo XV, no podemos hablar de cartógrafos, es decir, de gente, de personas que se dedican exclusivamente a realizar mapas, ¿no? A lo largo de la historia, hasta ese momento, un cartógrafo era un artista, ¿no? Y un artista Mm. era un cartógrafo, es decir, un mapa no tenía una concepción como algo autónomo, era una obra de arte y como tal tenemos que estudiarnos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en la Edad Media, pues los modos de creación de los mapas eran los mismos que de las obras de arte, o sea, los materiales que se utilizaban, el soporte en los que se hacían, es decir, que no tenían esa conciencia de estar haciendo un mapa como algo eh, eh, de la misma manera que nosotros entendemos un mapa hoy en día, ¿no? Y por tanto, claro, tenemos que estudiarlo desde un punto de vista mucho más amplio del que realmente puede aparecer en un principio, porque es exactamente como tú dices, ¿no? No se trata solo de representar un territorio o una región o el mundo desde el punto de vista geográfico, sino de mostrar una determinada visión del mundo. Y eso es absolutamente fundamental para entender el contexto de creación de un mapa en un momento determinado, ¿no? Ujú. Entonces, por lo que entiendo es que ahora tenemos una visión muy funcional de los mapas, ¿no? Mientras que antes era Claro, mucho más profundo. Al final, hoy día es verdad que cuando consultas un mapa es porque quieres ir a alguna parte, no porque a lo exacto, mejor quieras aprender más o simplemente contemplar el mapa. Es porque, bueno, claro, solo hay que ver claro. Google Maps, ¿no? O los mapas, Sí. ¿no? Por Sí, satélite, que para llegar a un sitio y poco más.
Claro, en realidad hoy en día, pues eso, los dos principales usos que le damos al mapa es el uso más bien pragmático para llegar a un sitio y ya pues un uso educativo, digamos, ¿no? Porque claro, desde el colegio pues aprendemos geografía, aprendemos historia, etcétera, pues con el mapamundi, el famoso mapamundi de Mercator, ¿no? De la proyección de Mercator. Y son, bueno, los dos grandes usos que le damos a los mapas hoy en día. Esto no quiere decir que esos usos no se le dieran también en el pasado. En otras épocas de la historia también se le daba un uso relacionado con el viaje, ¿no? Y también con la educación. Pero hoy en día, ya te digo, no solemos entender los mapas, no solemos valorar los mapas más allá de la simple representación del espacio. Y eso es algo que a mucha gente, en la que me incluyo, le ha sorprendido mucho, ¿no? O sea, todos las capas de significado que tiene un mapa en cualquier época de la historia, que va muchísimo más allá de la simple representación de los lugares, ¿no? O sea, ¿por qué se representa lo que se representa? ¿Por qué no se representa lo que no aparece en los mapas? Porque se dice mucho, ¿no? Que un mapa es subjetivo por naturaleza. O sea, no hay ninguna manera de representar una esfera como es la Tierra en una superficie plana sin que haya ciertas deformidades, ¿no? Con lo cual, ya cuando entendemos eso y vemos que se dice que todos los mapas están mal, pero yo prefiero decir que todos los mapas están bien, porque todos responden a una determinada visión del mundo, a un determinado motivo y a una razón, ¿no? A un mensaje, de alguna manera. Y por eso, pues, es fundamental entender y estudiar los mapas en su contexto de manera muy relacionada con el universo cultural que lo rodea. Y desde el punto de vista histórico es la mejor manera de acercarnos a eso y darnos cuenta de que un mapa es mucho más complejo de lo que puede parecer en un primer momento. Ujú. Entonces podríamos decir que los mapas han afectado muchísimo nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Porque me acuerdo que hace Mm, tiempo he visto la típica imagen, ¿no? De cómo sería realmente un mapa si se representasen un poco más a escala, ¿no? Los, los continentes, porque normalmente, claro, el mapa que nosotros vemos, que imagino que el de Mercator, lo haría una persona europea y claro, Europa es muy grande, a lo mejor en comparación con África, que en la realidad es muchísimo más claro, grande. Entonces, claro. realmente es súper curioso y flipante cómo los mapas han afectado a la forma que tenemos de ver el mundo, porque claro, tú ves el mapa y dices, guau, pues Europa es súper grande, pero claro, en verdad Europa no es tan grande, África sería muchísimo más grande, ¿no? Claro, claro, es que es justo lo que tú dices, ¿no? En nuestra visión del mundo está directamente formada, directamente incluida, perdón, influida por los mapas que vemos. Y en el caso de Mercator, claro, esta proyección que ha tenido tanto éxito y que tiene tanto éxito todavía a día de hoy, que él la idea o la diseña a mediados del siglo XVI, bueno, segunda mitad del siglo XVI. Él lo hace desde un punto de vista también bastante pragmático para que los navegantes pudieran llegar de un punto, o sea, de un punto A a un punto B, digamos, en la misma línea de compás. Es decir, y esas son las diferentes líneas paralelas, ¿no? Rectas que vemos Mm. en esta proyección. ¿Qué pasa? Que, claro, deforma bastante el contorno de los continentes. No en todos los países, porque, bueno, eso al final es algo artificial, sino de los continentes, es decir, las costas, los contornos costeros. Eso ha sido, eso sí, ha sido el motivo de grandes debates, sobre todo a partir del siglo XIX, que se centran en considerar esa proyección, o sobre todo lo que se ha hecho con esa proyección como una cuestión colonial, eurocéntrica, ¿no? De justificación de diversas políticas, o sí, en el contexto geopolítico imperial de las grandes naciones imperiales europeas en el siglo XIX o a partir del XIX, y se propusieron otras representaciones, ¿no? La famosa proyección de Peters, de Gall Peters, etcétera. Hay un montón de propuestas de proyecciones cartográficas que vamos, representan el mundo, se proponen representar el mundo, o bien desde un punto de vista más socialmente justo, digamos, ¿no? O Sí. equitativo, o desde un punto de vista científico, de proyecciones matemáticas, etcétera, ¿no? Siempre partiendo de la base que lo que decíamos antes, que el mundo no se puede representar con un 100% de fiabilidad, porque es físicamente imposible, pero siempre ha habido debates, bueno, siempre no, sobre todo desde el siglo XIX, grandes debates los seguirá viendo sobre cuál es la mejor manera de representar el mundo, ¿no?
Ujú. Pero Pero sí, la imagínate. predicción Mercator, ya te digo, nosotros crecimos con la predicción de Mercator y muchas veces vemos otras proyecciones y como que nos chocan, ¿no? Yo lo hago mucho con los alumnos y tal, que le doy la vuelta al mapa, por ejemplo, el mapamundi que están o con el que aprenden en los colegios australianos, ¿no? Que se llama el Upside Down World Map, que pone el sur, es decir, lo que nosotros consideramos el sur, en la parte superior, porque tampoco Ah. hay, claro, tampoco hay ninguna ley física que diga que el norte tiene que estar arriba. O sea, eso es algo que nos hemos inventado y que, bueno, Vaya. con lo que nos... Sí, ¿verdad? Y con lo que nos sentimos, digamos, cómodos, pero en realidad puede estar orientado a cualquier punto cardinal. Y cuando vemos el mapa este con el sur en la parte superior, nos choca un montón, porque o sea, sé que es un mapa, pero no es el mapa que estoy acostumbrado a ver, ¿no? Muchas veces ese mapa está mal, no, realmente no está mal. Claro, es que es súper curioso, ¿no? Porque depende de dónde estés, aprender las cosas, ¿no? De una perspectiva u otra. Has Claro. dicho que se han hecho varias proyecciones para, ¿no? Un poco por igualdad, por justicia social, pero no sé si esas proyecciones han llegado a triunfar tanto como como el mapa de Mercator. Entiendo que aunque se han hecho, yo creo que al final seguimos viendo ese mismo tipo de mapa, por lo menos aquí en el colegio, ¿no? Sí, claro, claro. De unos años para acá, sí es cierto que los planes de estudio, los currículos de secundaria, se da también cierto lugar a otras proyecciones, por ejemplo, Qué guay. fundamentalmente la de Peters, ¿no? Simplemente pues haciendo ver que hay muchas proyecciones, hay muchas maneras de representar el mundo, ¿no? Muchas proyecciones cartográficas, pero sí es cierto que la de Mercator está ahí, o sea, nosotros ya te digo, nos hemos criado con ella desde un punto de vista cultural también, llevamos siglos representándola, ha tenido un éxito tremendo desde hace siglos, ¿no? Y el propio Google utiliza la predicción de Mercator, ¿no? Y Ah. claro, o sea, Google Maps desde hace décadas ha venido utilizando esta proyección y por tanto, ya te digo, nuestra visión del mundo está muy, muy influida por ella. Que ya te digo, o sea, por supuesto que es criticable, es un ejercicio de análisis crítico fundamental de esta proyección, pero en realidad es una buena proyección cartográfica desde el punto de vista contextual. Es decir, si lo ponemos en su contexto, Mercator hizo Sí. un gran trabajo, ¿no? De representación del mundo. Pero claro, tiene sus errores, tiene sus fallos y tiene su problemática. Y es fundamental tenerla en cuenta, ¿no? Ujú. Tiene sus cositas, ¿no? ¿Cuánto Claro. tiempo? Quería preguntarte cuánto tiempo llevamos los seres humanos elaborando mapas. No sé cuál es el mapa más antiguo que hay. Bueno, esto es un súper debate. No hay acuerdo en una respuesta, ¿no? A esa cuestión, a esa pregunta. Hay quien dice que nuestra conciencia cartográfica, digamos, ¿no? Nuestra forma de hacer mapas Mm. eh, está hundida, digamos, pues en la prehistoria. Otros dicen que, bueno, que hubo que esperar a que el desarrollo cognitivo, digamos, ¿no? La evolución cognitiva del Homo sapiens, pues nos permitiera tener esa abstracción necesaria para realizar y entender un mapa, pero en realidad podemos encontrar representaciones cartográficas o que podemos considerar cartográficas, pues desde milenios antes de Cristo, ¿no? Em, Uno de los más antiguos que se han conservado, que se piensa que es un mapa, es el llamado mapa de Abauns, que está conservado en Navarra, se encontró en Navarra, ¿no? En la cueva de Abauns, y que es una historia curiosa porque es como una piedra, un canto, digamos, lleno de incisiones, lleno como de líneas, de representaciones, Ah, muy, ya como lo veo. digo, abstractas, ¿no? Que claro, tú lo ves y dices, no tengo ni idea de lo que estoy viendo. Y eso pensaban también las arqueólogas y los arqueólogos que lo encontraron, que estuvieron años estudiándolo, hasta que se dieron cuenta que estas líneas y demás, pues algunos representaban el entorno de la cueva donde se encontró, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que en realidad ese mapa se trata de un mapa de los alrededores del yacimiento, ¿no? De los alrededores de la cueva. Y esto, ya te digo, está fechado en torno al año 10.000 hace unos 10.600 años aproximadamente, ¿no? Qué pasada, En no el lo periodo conocía. magdaleniense. Sí, es brutal. Y ya pues hay diferentes
candidatos a mapas, ¿no? Un mapa en un colmillo de mamut, por ejemplo, que se encontró en República Checa, que es súper interesante. El famoso posible mapa de Cataluyuk, ¿no? De la primera ciudad en la actual Turquía, que representa como el plano de la ciudad y el volcán que está enfrente. Hay quien dice que no es un mapa, sino que representa como una piel de leopardo, eso también hay bastante debate. Y luego cuando hablamos de mapas del mundo, ¿no? De mapas generales del mundo, tenemos que irnos a Babilonia, alrededor del siglo VI a.C. más o menos, que es lo que se llama el mapa mundi babilónico, realizado en una tablilla, ¿no? Una tablilla de arcilla, que está conservado en el Museo Británico y que representa el mundo así de forma circular, centrado en Babilonia, con diferentes detalles, ¿no? Diferentes ciudades, uno que parece ser el río Éufrates. Qué chulo. Sí, rodeado en la banda esta superior que ves, ¿no? Es el océano, una especie de océano cósmico que rodea el mundo. Los triángulos que están alrededor son parecen ser como regiones extraterrenales, ¿no? De alguna manera paradisíacas. Y ese es el primer mapamundi, digamos, cuando hablamos de un contexto, de un concepto general del mundo que se ha conservado. Pero claro, la pregunta, ¿desde cuándo hemos realizado mapas? Pues bueno. Yo creo que desde unos primeros estadios de nuestra evolución, quiero decir. Desde el mismo momento en que necesitamos tener conciencia del espacio, necesitamos hacernos con él de alguna manera, ¿no? Y nos hacemos con él representándolo. O sea, no sé, en una cueva o en una tablilla de arcilla, incluso en la arena. Es decir, nos hacemos con los lugares que nos rodean, nos identificamos con los lugares que nos rodean, describiéndolos y también describiéndolos gráficamente. Y de hecho hay un concepto en antropología que es el de universal cultural, que son aquellas cuestiones, aquellas prácticas que realizamos por naturaleza todas las culturas del mundo, ¿no? Aunque estemos separadas sin ningún tipo de Separadísimo. contacto. Exacto, hay quien dice que los mapas, que la cartografía, bueno, la cartografía, más bien los mapas, ¿no? El hecho de realizar mapas es uno de ellos. O sea, porque lo podemos ver en culturas alrededor del mundo súper diferentes, súper separadas, en todos los lugares del mundo, en un montón de soportes, con muchísimos lenguajes, ¿no? Y claro, eso también habla de la necesidad nuestra de deshacernos de determinadas ideas preconcebidas de lo que es un mapa. Porque si tenemos esa idea de mapa como algo con lo que estamos acostumbrados, a lo que estamos acostumbrados a ver, pues claro, no vamos a entender otras representaciones cartográficas, al igual que no vamos a entender otras representaciones artísticas u otros idiomas, porque al final un mapa es un idioma de alguna manera, ¿no? Y tenemos que aprenderlo y aprender a leerlo. Ujú. Claro, al final es lo que tú dices, ¿no? Lo que estábamos hablando, que al final es la función que tiene el mapa es mucho más allá que meramente representar un espacio. Pero al mismo Claro, tiempo, supongo que ese representar el espacio te hace sentir como cierto control o dominio y también seguridad, porque imagino que cuando tú representas un espacio o un lugar, dices, venga, vale, pues esto significa que en verdad sé dónde está, sé cómo es y me siento un poco menos inseguro ante bueno, en claro. esa época ante la naturaleza y Sí, ante sí. pues las cosas que no podrían explicarse. Porque bueno, hoy Claro, día sí, yo creo que prácticamente está todo representado, pero bueno, en ese primeros claro, momentos pero sería como, wow, ¿cuántas cosas hay aquí? exacto. E incluso nos sentimos identificados hoy en día. O sea, cuando vamos a un sitio que no conocemos, joder, como que no nos gusta no saber dónde estamos, ¿no? Me O agobian. sea, nos agobiamos y eso ahí, bueno, como dices tú, ¿no? En el podcast, que la X marca el lugar, pues necesitamos siempre una X, ¿no? Para representar dónde estamos, porque si no, no, vamos, nos venimos abajo. Para ubicarnos totalmente. Claro. Has dicho una cosa muy interesante que es que no sabemos leer mapas. No más allá de lo básico que sería, bueno, como la X, estoy aquí, ¿cómo llego hasta aquí? ¿Cómo se leen los mapas? Ujú. Pues de mil maneras diferentes. O sea, nosotros podemos leer un mapa, digamos que nos enseñan a leer los mapas, digamos, de nuestra cultura. Es decir, nos enseñan a leer coordenadas, ¿no? A leer meridianos, paralelos, etcétera, ya desde niños y niñas. Pero claro, en el sentido de cada cultura realiza mapas de una determinada manera, tenemos que analizarlos
no solo teniendo en cuenta el contexto, pero sino también teniendo en cuenta la cultura determinada, es decir, por qué se Mm. representa lo que se representa. Un ejemplo bastante conocido que me parece fascinante, que es el de los mapas, las cartas náuticas polinesias, ¿no? Los habitantes de las islas polinesias, sobre todo de las Islas Marshall, representaron el océano, es decir, el mar. Digo representaron porque lamentablemente es una práctica ya casi perdida, ya hay apenas gente que lo haga. Vaya. Pero lo representaban con diferentes palos, con cañas, con ramas, etcétera, que unían entre sí con diferentes formas y ponían una serie de piedras, o sea, creaban como una especie de red y ponían unas piedras, ¿no? Claro, esas distintas formas de los palos representan las corrientes del mar, las corrientes del océano. Ah, Y las piedras son las islas, las distintas islas que están alrededor. Y claro, eso para ellos era una representación, bueno, muy comprensible. No la comprendía todo el mundo porque era una práctica bastante cerrada, ¿no? Que iba pasando de generación en generación en un contexto, entre comillas, académico, que claro, el término académico que no podemos aplicar aquí, pero bueno, digamos de conocimiento o de educación y que sí. podían leer y podían llegar de una isla a otra, claro, sí, lógicamente, sin compás, sin nada, gracias a memorizar y a tener en cuenta esas representaciones. Nosotros vemos eso y si no nos dicen que es un mapa, no nos Puede enteramos. ser O sea, cualquier vemos que cosa, ¿no? puede ser cualquier cosa, claro. Y por tanto debemos tener esa apertura de mente, tener en cuenta ese contexto, tener en cuenta cómo se realizó, por qué se realizó y con qué motivos, ¿no? Y al igual que una persona de cualquier otra cultura, por ejemplo, de las culturas polinesias, tendrían problemas en entender un mapa tal como lo realizamos nosotros. Es que, Claro. ¿no? Normal. De tal manera que eso indica que un mapa es una producción eminentemente cultural. Más allá de lo científico, de lo cartográfico, de lo geográfico, es un documento cultural, de alguna manera. Como lo es un texto, como lo es un libro, como lo es una película, etcétera, ¿no? Claro, al final tu propia cultura, tu propia sociedad, tu propia forma de ver el mundo influye directamente en cómo confecciona el mapa. Como hemos dicho tanto en el sentido de que, bueno, nosotros creemos que el norte, pero ¿por qué no podría ser el norte el sur? Como Claro, lo que es en claro. sí el propio estilo, bueno, en este caso que estaba viéndolo, claro, realmente son palitos y son cañas, no es dibujado ni pintado, pero bueno, también es un mapa. Pero claro, es También es un verdad mapa, efectivamente. que lo veis y parece arte contemporáneo, ¿no? Que no sabe exactamente lo que Claro, está viendo. exacto, exacto. Hay muchos mapas que son utilizados, digamos, como motivo en el arte contemporáneo, ¿no? O sea, ha habido como una repunte de los últimos años para acá en utilizar representaciones cartográficas desde el punto de vista del arte contemporáneo, ¿no? Eso ha ocurrido, bueno, Mm, en el siglo XX. Ocurrió un montón, ¿no? Las vanguardias utilizaron mucho el concepto cartográfico para, para realizar sus obras, ¿no? Y como también como cuestión simbólica y de discurso, ¿no? Y discursiva. Pero ahora en el arte actual también se utiliza mucho, ¿no? Y nos utiliza ese carácter heterogéneo y ambiguo de los mapas, pues para reflexionar, ¿no? Un poco sobre la heterogeneidad y la ambigüedad del mundo. Que al final un mapa no totalmente. deja de ser otra cosa que representación del mundo, ¿no? Mm. Que quería preguntar también cuántos tipos de mapas existen. O bueno, no sé si hay tipos de mapas per se, pero bueno, como tenemos tipos de todo, imagino que habrá como ciertos tipos de mapas, ¿no? Las cartas náuticas, los mapas que son más de Sí, interior, o no sé si existe algún tipo de clasificación dentro de la cartografía. existe clasificación, pero es un arma de doble filo. Es muy complicado clasificar y hacer una tipología de mapas justamente por ese carácter heterogéneo. Digamos que dentro de un mismo contexto, de un mismo universo de mapas, por decirlo de alguna manera, es decir, dentro de los mapas del 16 podemos establecer ciertas categorías, los mapas medievales, etcétera, ¿no? Que eso también es una pequeña trampa. Pero bueno, hay millones, miles de tipos de mapas, ¿no? Obviamente, pero podemos encontrar, como tú dices, cartas náuticas, podemos encontrar mapamundis, podemos encontrar mapas topográficos, ¿no? Que representan ya más el interior, mapas, digamos,
planos de ciudades, ¿no? O de edificios, que también es una representación cartográfica. Podemos encontrar mapas celestes, que eso también es una línea fundamental a lo largo Ah, de claro. la historia. Claro, la representación de las estrellas, de las constelaciones, etcétera. Que a nivel histórico son esas dos grandes líneas que se realizaban, ¿no? Mapas del mundo o mapas cosmográficos, que muchas veces pues se entrelazan a lo largo de la historia, ¿no? O sea, Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, que fue uno de los grandes cartógrafos, de los cartógrafos con mayor influencia en la historia, al menos en la historia occidental, realizó dos tratados, uno para hacer mapas celestes, una especie de guía para realizar mapas celestes y otro para hacer mapas terrestres, ¿no? De tal manera que muchas veces uno no se entendía sin lo otro porque se formaba, según esta filosofía antigua, se forma como un todo, ¿no? El cielo y la tierra forman una suerte de unidad. Y por tanto, la representación de mapas celestes también hay teorías que dicen que lo hacían las culturas prehistóricas, ¿no? Que, por ejemplo, en la cueva de Lascaux, en Francia, podemos encontrar representación de constelaciones como las Pléyades, por ejemplo, ¿no? Las Pléyades que se representan también curiosamente en diferentes culturas. Hay un montón de culturas del mundo que hacen mapas de las Pléyades, ¿no? Y eso es súper curioso. Y claro, son teorías, ¿no? El tema de las cosas que acabo de decir, son diferentes teorías, hay quien está de acuerdo y quien no, pero en cualquier caso, los diferentes tipos de mapas de representar no solo el mundo, sino también el propio universo, es absolutamente fundamental en nuestra forma de relacionarnos con el espacio. Ujú. Y luego además están los mapas también que incluían, no ya animales o personas, como tú has dicho, edificios, ¿no? O sea, ya no es Sí, claro. solo el espacio físico, porque claro, los mapas que nosotros aprendemos en el cole, en el instituto, son el mapa físico y el mapa político, pero claro, eso en verdad puede incluir muchísimas más cosas. Puede incluir de todo, o sea, y en los mapas de otras épocas, ya te digo, los del siglo XVI, XVII y antes, en el siglo XIV, XIII, etcétera, los grandes mapamundis, me recuerdo ahora el mapa de Hereford, que es uno de los grandes mapas de la Edad Media, ¿no? Datado alrededor del año 1300, que tiene varios metros de diámetro y representa un mundo lleno, lleno de detalles de información, o sea, Pero guay. un montón de topónimos, representa los animales de cada lugar, claro, animales tanto reales como míticos, ¿no? Claro. Eh, claro, representa diferentes espacios y diferentes tiempos, porque también lo temporal, lo cronológico, se representa en los mapas en muchos contextos históricos, ¿no? No solo estamos viendo el espacio, sino estamos viendo el tiempo, y eso es algo fundamental también tenerlo en cuenta. Eran como muchas veces especie de enciclopedias visuales, bueno, tanto visuales como textuales, ¿no? Mm. Aprovechando un poco esta pregunta, la tenía un poco más adelante, pero bueno, creo que hila bien. Bueno, el pedazo de mapa que compone el logo del podcast, que está detrás de la X, es un trocito de la Carta Marina de Olaus Magnus de 1539. Lo digo porque creo Sí, que no lo había comentado todavía en el podcast, pues bueno, así la gente lo sabe, ya que venías tú, pues me parecía una buena oportunidad para hablar de ello. Y bueno, yo quería preguntarnos qué nos puedes contar acerca de este mapa. Bueno, sabemos que contiene monstruos porque, porque se ve, ¿no? Que representa un poco lo que sería Escandinavia, pero bueno, no sé ujú. si hay alguna curiosidad de la historia de este mapa que, no sé, que puedas Sí, hay compartir. muchas, o sea, claro, este mapa, ya para empezar, digamos, es uno de los grandes responsables de que las regiones septentrionales, es decir, Escandinavia, se conocieran al resto de Europa. Ten en cuenta que eran lugares muy exóticos, muy desconocidos Mm. sobre todo para el sur de Europa, ¿no? Y Olaus Magnus, el autor del mapa, un obispo sueco que realizó un viaje a Roma, ¿no? Y en este viaje se quedó un tiempo en Roma y escribió pues, una especie de tratado sobre los países escandinavos, ¿no? Cómo eran los diferentes pueblos que los habitan, etcétera, una especie de descripción incluso casi etnológica, ¿no? De estos pueblos. Y realiza también un mapa, ¿no? De los países escandinavos. Un mapa que tuvo un éxito tremendo, ¿no? De 1539 se edita, pero después se reedita, se reimprime, porque claro, no es manuscrito, es editado. Se reimprime muchas veces, y digamos que entra o introduce
los países escandinavos en el imaginario europeo ya de manera Ujú. definitiva, ¿no? Ya te digo, se representan estos países escandinavos, las diferentes ciudades, los animales, las costumbres, y luego en el mar, ¿no? En el océano, en el mar del norte, pues un montón Me de encanta monstruos ese marinos, mapa. ¿no? Sí, es brutal, a mí me flipa. De hecho, ¿sabes que ese mapa lo tengo en casa, en el salón, embarcado? Sí, qué guay, Sí, es sí, que es sí, súper chulo. Yo es que es muy estuve guay. buscando mapas antiguos porque primero puse un mapa, pero en verdad no era un mapa de verdad, lo habían hecho para un disco y dije, guau, tengo que cambiarlo. Digo, pues voy a buscar Ujú. mapas antiguos de verdad. Y claro, encontré este y dije, bueno, como el podcast tiene todo este rollo de pues la X marca el lugar, ¿no? De explorar, de descubrir nuevos temas, dije, guau, este mapa es súper chulo. Y la verdad es que había Sí, visto imágenes, pero no conocía la historia y bueno, es que es una locura, porque claro, está lleno de monstruitos por ahí por el océano. sí, es una pasada, una pasada. Sí, Claro, tú imagínate en la época, ¿no? Esto a mediados del siglo XVI, la gente que veía ese mapa y creía realmente ¿sabes? Que claro. existían todos estos monstruos en el océano. Y no digo que sean del todo míticos, porque claro, puede tratarse de ballenas, puede tratarse de... O sea, tú imagínate la primera vez que ves una ballena, nunca has visto una, estás ahí navegando y ves una ballena. Y dices, joder, el bicho este, seguro que ¿Esto es qué como es? los... ¿Esto qué es? Los monstruos marinos de los que hablaban los antiguos y tal, ¿no? Eh, y cuando hablo de ballenas, pues una orca o lo que sea. Con lo cual, muchas veces estos monstruos, estos supuestos monstruos marinos, son o pueden deberse o pueden tener un origen real, ¿no? De animales marinos reales. Claro, y además han salido, hace poco salió esta semana, bueno, cuando la gente escuche el podcast la semana pasada, lo del Ujú. bicho este, el pez este de las profundidades que Ah, salió hace poco ahí sí, en las Islas Canarias, ¿no? en Canarias. Sí, que nunca se había visto ese tipo de pez tan arriba, porque es de las profundidades y tú lo ves, y el pez es un poco terrorífico, da un poco de Es un miedo. rollo diabólico, sí, sí. O sea, tú imagínate ver eso y no tener ninguna referencia. Y dices, joder, esto es Claro, el demonio aquí, ¿sabes? me va a arrancar un brazo. Y claro, Totalmente. realmente, igualmente en esa época se creía en ese tipo de criaturas que hoy día lo vemos como, bueno, pues, pero claro, ahí creían, es como lo del monstruo del lago Ness y todo eso. Claro, exactamente. La verdad es que el mapa es súper chulo, yo le invito a todo el mundo del podcast, porque en el logo solo se ve un cachito, pero le invito a buscarlo porque es que el mapa lo tengo aquí abierto y es que Es es una precioso, a mí me pasada. encanta, es súper, súper chulo. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos hablando de lo que representan los mapas, pero a mí siempre me ha fascinado la idea, no sé si era así, yo creo que es un poco la imagen que yo tengo, ¿no? De cómo Ujú. esos cartógrafos recorrían el mundo y lo iban, no sé, dibujando, cómo se labraban los mapas. ¿Realmente iban a los lugares, los hacían basándose en otras representaciones? No sé cómo lo Pues hacían, porque claro, a mí me cuesta un montón imaginar cómo alguien llegaba y decía, venga, vale, vamos a intentar poner un tipo de escala para representar todo esto sí, y que sea más o sí, menos sí. fidedigno, claro. Claro, es complicado y sobre todo contra lo que pueda parecer, no hay demasiada información sobre esta cuestión. O sea, no Vaya. sabemos muy bien cómo se hacían los mapas en otras épocas, ¿no? Antes del siglo XVI. Pero bueno, en cualquier caso, es un poco una mezcla de todo. Es decir, de fuentes anteriores, Sí. literarias, geográficas, etcétera. En muchas ocasiones de narraciones de primera mano, es decir, llegaba un navegante, un viajero y te contaba lo que había visto. Otras veces también los propios viajes del autor o autora del mapa, ¿no? Que bueno, iba viajando y representando lo que veía. Y también mucho de cálculo, es decir, sobre todo a partir de finales de la Edad Media, ¿no? Cuando se, entre comillas, recupera esta obra de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo que te comentaba antes, ¿no? La geografía de Ptolomeo, que es una especie, como digo, de guía para realizar mapas. Te pone como un montón de topónimos, una lista de casi 8.000 topónimos, y Madre tienes mía. que, sí, sí, y te explica cómo calcular las distancias, etcétera, para realizar, ¿sabes? Para colocarlos, para realizar el mapa. Y bueno, es un poco pues con una mezcla de todo, una mezcla de referencias, ¿no? Hay grandes debates también sobre cómo se hacían, porque en muchas ocasiones el problema que tenemos es la ausencia de fuentes.
O sea, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad clásica o grecorromana, nos encontramos con un problema muy grave que es que no se ha conservado ningún mapa realizado en la antigua Grecia, ¿no? Por ejemplo. Mm, Y eso ha creado también grandes debates, ¿no? Realmente hacían mapas, claro. tal como los conocemos nosotros, representaban el espacio de otra forma diferente, les interesaba realmente representar el espacio, hay quien dice que sí, hay diferentes líneas, ¿no? Distintas teorías. Por tanto, tenemos que acudir en este caso, pues, a la transversalidad y a la intertextualidad, es decir, leer obras literarias o acudir a obras literarias antiguas que a lo mejor en un párrafo mencionan un mapa. El mapa de no sé quién o tal personaje hizo un mapa que tal, ¿sabes? Hay menciones, hay evidencias de una cierta conciencia cartográfica, pero claro, el hecho de que no se haya conservado ningún mapa, pues lo complica todo mucho. O sea, Pero es muy raro hay, también, ¿no? Teniendo en cuenta que con todo lo que nos ha llegado de Grecia, ¿no? Eh, no sé, me rompe un poco la cabeza, claro, en plan, no hay, sí, no sé, no sé, no hay ningún mapa, porque entiendo que de claro. Roma sí que habrá alguno, ¿no? Tampoco, fíjate. Fija- Eh, Quizás se han perdido o, como tú dices, claro, nunca hubo. sí, Súper sí, yo creo curioso. que se han perdido. O sea, yo no creo que nunca hubiera, que nunca se realizara un mapa, ¿no? Sobre todo, dada la conciencia analítica o filosófica, ¿no? Sobre todo en la antigua Grecia, que se pensaba mucho cómo era el mundo, se teorizaba mucho al respecto. Y de hecho, bueno, hay evidencias en diferentes obras, ¿no? En Heródoto, en los grandes sabios antiguos que hacen referencia a mapas, ¿no? A cómo se realizaba, no, o sea, a cómo se representaba el mundo de alguna manera, ¿no? Pero claro, hay grandes debates también al respecto. Hay quien dice que no se realizaban mapas porque en realidad no les interesaba mucho cómo era el lugar, sino la forma de llegar a él, ¿no? O sea, que eso ya nos relaciona o lo relaciona mucho con el concepto de los itinerarios, es decir, ¿no? De estos especies, entre comillas, de mapas de carretera que explicaban cómo llegar de un lugar a otro, porque eso es realmente lo que le interesaba, sobre todo a los viajeros, a los comerciantes, etcétera. No les interesaba cómo era el mundo, les interesaba cuántos días tenían que caminar para llegar a la siguiente ciudad importante, ¿no? O a la siguiente hospedería. Con lo cual es un gran problema historiográfico en ese sentido. Y no nos ayuda tampoco, claro. A mí me suena porque el año pasado estuve en Roma, que hay un museo donde creen haber encontrado, parece ser, como una especie de plano de Roma, no sé si te suena en plan en mármol o algo así. Claro, sí, o Este sea, creo que es yo, el Museo de Araras, pero claro, no es un mapa exactamente tampoco, ¿no? Es otro tipo de cosa. claro, claro, o Y sea, yo tampoco me lo refiero tiene a mapas 100% de, claro. Tampoco lo tiene sí, cien por sí, ciento sí, claro, sí. claro. Claro, a ver, o sea, se han conservado planos, el plano Urbis Roma, ¿no? Sí, creo que Que es es como el ese, sí. gran, sí, plano de Roma, eso sí que sí se ha conservado. El mosaico de Madaba también, que representa pues el camino, la ruta o parte de la ruta a Jerusalén. Yo me refiero a representaciones globales, ¿no? Del mundo, Ah, a vale. mapamundis, digamos, ¿no? A nivel general. Pero sí que planos y también planos catastrales, mapas catastrales se han encontrado y podemos encontrarlos ya en Babilonia, en el Antiguo Egipto, etcétera, de esa cartografía más bien práctica, más bien pragmática, ¿no? Más El itinerario, de como dice. Sí. mayor utilidad, exacto. Claro, pero aún así no deja de ser bastante curioso porque precisamente Roma, que vamos, conquistó un montón de sitios, es curioso que no hiciesen ningún Claro. mapa, bueno, mundi o de por lo menos lo que era su mundi, lo que se conocía en esa Sí, época. sí, sí. A mí me parece muy poco probable, la verdad. Porque en Roma también ocurre lo mismo, que se mencionan mapas en determinadas obras, ¿no? Vamos, entonces tu teoría es que se han perdido, ¿no? Que por lo que sea, pues se han Sí, deteriorado claro. o Sí, se han perdido como tantas otras obras qué clásicas, pena. se han perdido, claro. También es cierto que con total seguridad no tenían esa conciencia cartográfica o esa cercanía a lo cartográfico que tenemos hoy. O sea, hoy todos nos relacionamos con los mapas y tal. Sí es cierto que en aquella época seguramente no era algo tan habitual o no era una relación tan cercana, pero eso no quiere decir que no existieran, ¿no? Claro, además imagino que teniendo en cuenta que no todo el mundo sabría leer, ni todo el mundo tendría a lo mejor o sea,
Porque un mapa costaría dinero, quiero decir, no todo el mundo podría permitirse un mapa, entonces la mayoría de la gente, pues a lo mejor el único mapa que veían era el típico este que sale en las películas que lo pinta en la tierra, en plan, pues de aquí a aquí, ¿no? Claro, Pero claro, exacto. un mapa además sería carísimo porque teniendo en cuenta todo el trabajo que llevaba detrás, que te Sí, hicieran un mapa o elaborar un mapa tendría que costar muchísimo dinero. O bueno, a lo mejor no sí, tanto, sí. pero un poco la imagen Y, que me da. claro, sobre todo determinados mapas realizados con distintos materiales y demás, ¿no? Sí que podía ser algo bastante costoso y bastante caro. Y sobre todo, no, era algo, esto ocurre en muchas épocas de la historia, es algo que no todo, a lo que no todo el mundo tiene acceso porque representa una información que puede ser bastante Valioso. peliaguda, ¿no? Claro, muy valiosa. Información Mm, geográfica que también es información de poder, o sea, la información es poder, como se suele decir, ¿no? mm. Y era algo que solo estaba destinado muchas veces, pues, a las grandes monarquías, ¿no? Claro, cuando se hacía un mapa, entiendo que normalmente era por encargo y normalmente, claro, quien lo encargaría serían pues monarquías, nobles, la iglesia, alguien con suficiente poder para encargar un mapa y como tú dices, tener esa información para que no la tenga tampoco, porque al final era Mm, información política, ¿no? Y económica, claro, decir, bueno, voy a saber cómo son mis fronteras exactamente por si viene alguien o no sé, claro, cuestiones de ese claro. tipo, imagino. Claro, sí, y hablamos en este caso de los grandes mapas. También es cierto que hay otros mapas más, digamos, humildes, más sencillos, que podemos ver en la Edad Media muchísimos en los márgenes de los manuscritos, ¿no? Los monjes que hacían mapas, pues simplemente desde un punto de vista que decía antes, ¿no? Educativo, claro, leían las descripciones del mundo en la antigüedad, que pueden ser bastante complejas y difíciles de entender, y, y muchas veces pues se dibujaba un mapa en el margen del manuscrito, ¿no? Los famosos mapas de TNO medievales, pues para, bueno, como nosotros cuando estudiamos, que nos hacemos como esquemas para entender las cosas mejor, Sí. ¿no? Pues algo así por el estilo. El monje, espérate que voy a hacerme aquí un croquis porque no me Sí, aclaro sí, mucho. que no me estoy enterando y a ver si me aclaro. De hecho, bueno, la semana pasada, bueno, hoy, pero la semana pasada tuve una entrevista con un calígrafo y Ajá, fíjate, no me había parado ya a pensar que también habría mapa en ese tipo de libros. Me guardo la pregunta sí, para más claro, adelante. claro, genial. ¿Era obligatorio saber dibujar para cartografiar un territorio? O dibujar bien, por lo menos. No, no, la verdad es que no. O sea, fíjate que, claro, a ver, depende, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de la historia de la humanidad, algo, vamos, no podemos coger la parte por el todo, por supuesto, y no podemos establecer aquí cosas generales, pero no siempre había que saber dibujar, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el tema en la Edad Media, los mapas de TNO, que son bueno, o diagramas de TNO que representan el mundo y simplemente, como su propio nombre indica, una O con una T en el interior, ¿no? Un círculo con Mm, una T en el interior. Y las tres partes que forman esa T, pues son Asia, Europa y África. Es la tipología de mapa o de diagrama geográfico, por decirlo de alguna manera, más habitual y más difundida en la Edad Media. Entre otras cosas porque creo que todos sabemos hacer ese dibujo. ¿Sabes? Hacemos sí, una ¿no? O y una T dentro, o sea, es bastante sencillo. Pero desde el punto de vista simbólico es fundamental esa tipología, ¿no? Y desde el punto de vista también del discurso y de la información que refleja, porque muchas veces se va complejizando y demás, y es absolutamente fundamental. Claro, para hacer grandes mapas de estos históricos y demás, pues claro, o sea, para hacer cartas náuticas o cartas portulanas tenías que aprender a hacerlas, tenías que saber hacerlas. De hecho, ahí es cuando ya se empieza a separar, digamos, el oficio del cartógrafo del iluminador o miniaturista, etcétera, porque empieza a complicarse, digamos, esta representación y, y se hace necesario pues una cierta metodología, ¿no? Y talleres específicos para la creación de estas obras. Justo quería preguntarte eso, si había alguna escuela de cartógrafo o algo así. Imagino Sí, que al principio a lo mejor sería más autónomo, pero como tú dices, llegaría a un punto que a lo mejor habría un maestro que enseñaba a otra persona, o a lo mejor no porque lo claro. guardaba muy bien, ¿no? Para Mm. que no les quitasen el trabajo o algo así. Sí, sobre todo a partir del siglo XIV, y ya te digo, cuando empiezan a desarrollarse,
estas cartas portulanas, ¿no? A finales de la Edad Media, pues se crean talleres concretos, sobre todo en Baleares, ¿no? En el contexto mediterráneo, en Mallorca, había talleres muy importantes, el taller Ah, mira. de Abraham Crescas, vamos, que creó el que se llama el Atlas Catalán en 1375, que es una pasada. Eh, y claro, o sea, eran representaciones relativamente complejas que se iban complejizando cada vez más y necesitaban, como digo, pues una metodología y una cuestión, bueno, una formación, digamos, ¿no? Claro. Y claro, luego ya llega el siglo XVI con la creación de la Casa de la Contratación en Sevilla y la anterior Casa de la India en Lisboa, que son estas organizaciones o estas grandes casas que se ocupan de gestionar todo lo proveniente o todo lo que tiene que ver con las Indias, ¿no? Con las recién descubiertas para los europeos el continente americano, pues también se hace necesario formar no solo a pilotos mayores, sino también a cosmógrafos, a cartógrafos, etcétera, Claro. para representar la imagen oficial en el mundo. Que volvemos a lo mismo, en un contexto de carrera tremenda, sobre todo entre las coronas de Portugal y de Castilla, para hacerse con la mayor parte del pastel, ¿no? Digamos, pues una representación oficial del mundo era absolutamente clave, ¿no? Y alguien que supiera hacerlo también era, bueno, era un oficio también bastante complejo y bueno, una especie de carrera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, al final quien tuviese el mapa antes, pues eso, como hemos dicho, te otorgaba ventaja Claro, estratégica. Has dicho claro. carta portulana, ¿qué son las cartas de los puertos o algo así? ¿O no tiene nada que ver? Sí, Es que sí, digo, sí, no sé no, a o lo que sea, se ha referido. claro, claro, es que yo me vengo muy arriba y muchas veces pues me olvido de contextualizar. Las cartas portulanas se han llamado también cartas náuticas o portulanos o cartas marinas, etcétera. Son estas representaciones cartográficas que se realizan sobre todo a partir de finales de la Edad Media. El origen no está muy claro, no se sabe muy bien de dónde vienen, pero representan pues los contornos costeros en un primer momento del Mediterráneo e incluyen todos los nombres de puertos y de enclaves costeros alrededor de la costa. De ahí el nombre, ¿no? Portulanos o cartas portulanas. Yo prefiero, la verdad, el nombre de carta portulana porque portulano hace referencia a un simple listado de puertos, a algo puramente textual, ¿no? Y puede llevar a confusión llamar portulano a estas representaciones, ¿no? Por otro lado, cartas náuticas es algo demasiado general. Cartas náuticas se siguen realizando, con lo cual a mí me gusta utilizar cartas portulanas para hacer referencia justo a ese contexto o ese concepto, a ese periodo histórico. Y es una representación del espacio mucho más cercana a la experiencia de los navegantes. De hecho, a partir de estos mapas ya podemos reconocer, identificar de alguna manera, pues eso, las costas de Europa, ¿no? La península ibérica, Italia y demás, porque ya es una relación más cercana con el territorio, ¿no? El Google Maps de la época un poco. Más o menos, sí. Algo Claro, por el estilo. porque las cartas náuticas, claro, yo cuando pienso en cartas náuticas no pienso tanto en los puertos, ¿no? Como podría ser en el mar, ¿no? Que también representaban las corrientes y cosas así, o no tiene nada que ver y tengo yo un concepto totalmente erróneo. No, Claro, sí, es sí, que sí, yo sí. O pienso sea, en las que usaban los piratas, ¿no? Para, pues, para navegar un poco. ajá, claro, claro. Sí, sí, es que se usaban. Bueno, en realidad tampoco hay demasiados indicios de que se usaran durante la navegación. Es posible, pero claro, tampoco hay demasiadas evidencias que nos permitan asegurarlo por completo. De tal forma que se convirtieron, eran objetos prácticos, por supuesto, ¿no? De información práctica, pero también se convirtieron en objetos casi como de gabinete, ¿no? O vamos, en obras de arte también. Sí, Volvemos más a... función decorativa que quizás una... para llevarlo en Sí, el exacto, barco, porque algunos serían grandes o súper bonitos y no era para llevarlo ahí efectivamente. que se estropease con la inclemencia Claro, del claro, tiempo y todo eso, ¿no? exacto. Que hay muchos tipos también de cartas náuticas de ese tipo, ¿no? Muchas Sí. clases. Y me pregunto si los cartógrafos ganaban mucho dinero. Y bueno, ¿y cuánto tardaban más o menos a lo mejor en elaborar un mapa? Porque claro, para hacer ese
tremendo trabajo, le llevaría bastante tiempo. No sé si podría ser un trabajo de año o algo más de meses, Sí, o bueno, alguno cogería y lo haría así súper rápido, no sé. claro, claro, es que depende mucho. O sea, cuando ya se especializa, digamos, el oficio de cartógrafo, había unos que cobraban más y otros que cobraban menos. O sea, era algo en función de tu prestigio, digamos, Me ¿no? caché. Porque, claro, de tu caché, había talleres que fueron muy famosos y muy importantes en la época, con lo cual el cartógrafo, por ejemplo, el propio Abraham Crescas o Gracioso Benincasa, es decir, tampoco voy a decir muchos nombres para no perdernos demasiado, pero los cartógrafos más reconocidos sí que, bueno, podían vivir de su oficio y bien, ¿sabes? Muy bien. Y luego, ¿cuánto tardaban en realizar los mapas? Pues también depende del taller que tuvieran, ¿no? O sea, podían ser varios meses, porque luego también se convierte en una especie de creación seriada, ¿no? Porque muchas Mm, veces vemos diferentes creaciones de estos talleres y son todas muy parecidas, porque, vamos, se piensa que tenían un modelo y se iba reproduciendo, ¿no? De tal manera que conforme se va especializando el oficio, se tarda menos en realizar los mapas y evidentemente cuando surge la imprenta, ¿no? A mediados del siglo XV, pues claro, ya se convierte en algo del todo serializado y hay mapas al final por todos lados, ¿no? ujú. Imagino que la mayoría de mapas serían sobre pergamino, ¿no? Con Mm. pluma y tintas, ¿no? O también habría sobre Sí, madera. Vi una imagen que pusiste en Instagram que eran como esferas también. Unas así redonditas que serían por la mitad, es que no me acuerdo. sí, sí, exacto, son más modernos, o sea, ya, bueno, más modernos, siglo del 16 al 18, una cosa así, también 19, porque, claro, en principio se realizaban los manuscritos sobre, bueno, pues sobre manuscrito, ¿no? Sobre pergamino, luego sobre piel de vitela. Estas cartas portulanas Mm, generalmente eran sobre una sola piel de vitela, ¿no? Como de cordero, digamos. Y luego, sí, ya cuando surgen nuevos materiales y demás que abaratan también la creación de estos mapas y de estos atlas, y surgen otras formas de representar, hacer globos terráqueos, ¿no? En joyas, en frasquitos pequeños, ¿no? En cosas así que son súper guays, lo ves por ahí, es interesantísimo, la verdad. dice, ojalá tuviese yo uno en mi casa. Sí, sí, El sí, típico, yo me acuerdo, el yo, típico yo me globo acuerdo, terráqueo este con ruedas, que, bueno, con ruedas no en sí, plan, que sí, sí, sale eso es en las brutal. películas de los ricos, así, de los señores ricos, que dejó, es que es súper Sí, chulo. sí, que lo, Ojalá que lo pudiese yo abres tener un... exacto, que lo abres y tienes las bebidas dentro, en plan Sí, minibar, ¿sabes? exacto. Es muy guay, sí. Es muy guay. Y te he cortado, ibas a decir algo, perdona. No, digo que me acordé, recuerdo ver como el año pasado, hace 2 años, en un museo en Francia, un rosario que era del siglo XVIII y era un rosario, el típico rosario que se usan vamos, los clientes para rezar, que eran globos terráqueos, ¿no? O sea, ¡Hala! Qué cada cuenta curioso. así era un globo y estaba, vamos, era súper interesante, estaba muy guay porque representaba, claro, imagínate lo complicado que debe ser hacer un globo terráqueo en una bolita así pequeña, ¿sabes? O sea, Vaya tienes que res. tener ahí, sí, sí, y era muy interesante, la verdad. Que luego que lo usarían para, no sé si lo usarían para rezar o un capricho de la persona que lo encargase o lo comprase, en plan, bueno, pues lo tengo porque me gusta. Más que, Claro, sí, no sé, sería un me poco imagino. pena usarlo para rezar, que al final el rosario tiene que ir tocando todas las cuentas Claro, y, claro, claro, sí. se puede Pero estropear. también, sí, también me imagino tener en cuenta también el carácter simbólico de este detalle, ¿no? O sea, el hecho de que en el También, rosario, que es algo, bueno, puramente espiritual, cristiano, relacionado con el rezo y demás, que rece sobre el mundo, hace referencia a este carácter o a esta idea ecuménica de cristianismo, ¿no? De que la palabra de Dios está en todos lados, está en todo el mundo y demás, ¿no? Estas cosas que, por eso, desde el principio, que lo simbólico es fundamental también en la historia de la cartografía. ujú. Te quería preguntar, porque lo has comentado antes, que, porque has dicho cartógrafos y cartógrafas. ¿Ha habido mujeres cartógrafas? O por lo menos Sí, alguna que sea así muy conocida. sí, sí, ha habido mujeres cartógrafas en la edad, bueno, sí, en el contexto medieval, claro, volvemos a lo mismo, no podemos hablar de cartógrafos, cartógrafas, pero sabemos que hubo mujeres que realizaron mapas
el caso de Ende, la monja Ende, una iluminadora Me que suena. realizó sí, que iluminadora de los Beatos, ¿no? Que realizó uno de los Beatos y de hecho el mapa de los Beatos, un mapa de un Beato. Luego también tiempo después, eh, en el siglo, en los siglos XV, sobre todo siglo XVI, cuando se crea o cuando llega la imprenta, eh, que los cartógrafos crean una especie de, o lo normal es hacer como empresas familiares, Ah, ¿no? en Que plan griego, ellos, un poco, sí. sí, tipo algo, una Sí, asociación más como o un menos gremial, carpintero. exacto, pero con su Claro. familia. O sea, él enseñaba a los hijos para que siguieran con el negocio. eh, y cuando fallecían ellos, cuando fallecía el cartógrafo, el padre, digamos, era la mujer la que se hacía cargo del negocio, ¿no? De grabadoras, editoras, también cartógrafas, ¿sabes? Hay muchos nombres de cartógrafas a lo largo del tiempo que realizaban ellas mismas los mapas. A partir del siglo XVI tenemos, ¿no? Pero claro, es una historia que ha sido bastante ensombrecida, ¿no? Que ha estado bastante oculta. Con lo cual, bueno, puede resultar sorprendente, pero ha habido muchísimas cartógrafas, ha habido muchas cartógrafas a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, aquí lo que han coincidido todos los historiadores que han pasado es que el siglo XIX fue un poco el mal para las mujeres. Porque Sí, claro, que la Edad Media no era tan horrible como parece, ¿no? claro, Como que las el siglo mujeres también XIX fue un poco el trabajaban, mal. claro. Claro, el siglo XIX fue el mal para tantas cosas en realidad, desde el punto de vista historiográfico, ¿no? O sea, de estos grandes malentendidos y mitos y directas mentiras a la hora de estudiar o de entender la historia, pues muchas veces están ahí ancladas en el 19, en ese cientifismo, ese positivismo decimonónico que no nos ha hecho ningún favor a la hora de entender el pasado en toda su magnitud, en toda su complejidad y cómo realmente era. También ha afectado el siglo XIX a la cartografía. Sí, claro, y tanto. O sea, el siglo XIX ha afectado mucho. eh, para empezar, a la hora de valorar un mapa, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, que un mapa si no representa el mundo como lo hacía Mercator, o si no representa el mundo desde un punto de vista científico o positivista, no es un mapa, sino una cosa que será muy bonita, pero no representa, ¿sabes? No es, digamos, fiable de alguna manera, ¿no? Mm. Y también, o sea, desde el punto de vista, que no deja de ser cartográfico, el gran mito de que en la Edad Media se pensaba que la Tierra era plana. Eso no surge en el 19, pero se asienta sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Mm. Esto decía que la Edad Media, vamos, no se sabía que la Tierra era esférica y se pensaba que era como muy plana y que los barcos caían, ¿no? Cuando llegaban al océano caían como, no sé, a la inmensidad o así. Algo así. Eh, Al vacío, exacto. Y claro, eso se gesta fundamentalmente en el siglo XIX y claro, entra en la conciencia o pasa a la conciencia colectiva a lo largo de los últimos siglos hasta el punto que todavía, ¿no? Hay gente que ascribe la Edad Media o que relaciona la Edad Media con una supuesta creencia en la planitud de la Tierra cuando era todo lo contrario. O sea, se sabía perfectamente que la Tierra o que la Tierra es esférica, ¿no? O sea, lo podemos ver en tratados, en manuscritos, lo podemos ver incluso en representaciones artísticas, y no quiere decir que no hubiera gente que pensaba que la Tierra era plana, sobre todo dos nombres, Cosmas y Nicopleustes y Lactancio, que eran dos autores, bueno, de los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Del siglo cuarto, quinto, que decían o sea, o que defendían una tierra plana, en el caso de Cosmas y Nicopleustes, una tierra como en forma de cofre, porque él interpretaba las escrituras, interpretaba la Biblia de una manera literal, y claro, y por tanto, pues era una tierra con un cofre, que había una montaña al final, ¿no? En el límite del mundo. Y el sol, cuando pasaba por detrás de la montaña, pues llegaba la noche, ¿no? Y cuando salía el sol de nuevo por la otra parte de la montaña, llegaba el día. Era un poco locura. ¿Qué pasa? Que nadie les hizo caso, quiero decir. A Lactancio fue muy, muy criticado en siglos posteriores y a Cosmas y Nicoclestes ni siquiera se le conocía en gran parte de Europa. Con lo cual,
En el 19 se dijo que estos dos personajes son como los grandes representantes de una idea, de esta idea de la planitud de la Tierra, porque todo el mundo siguió sus teorías, pero eso no es verdad, ¿no? Eso es mentira. Y hay muchísimas evidencias de que el carácter esférico de la Tierra era un hecho comprobado, conocido y defendido, y que, bueno, que no hacía falta ni defender, ¿no? Porque era ya algo sobradamente probado, ¿no? Sí, al final es un poco también lo que decía Laia San José, que, y bueno, por lo que tú estás contando, ¿no? Y la imagen que tenemos es como que en la Edad Media, pues casi que eran salvajes, gente que no tenía Claro, mucho pensamiento, que todo estaba sucio, que todo era horrible. Claro, en verdad no es tan, a ver, que tendría sus cosas malas, obviamente, pero que no era tan horrible ni una época tan oscura como nos han hecho creer estos, bueno, claro, estos señores, y luego las representaciones que se han hecho en la cultura audiovisual, porque claro, tú ves películas de la Edad Media y un poco más que eso es un estercolero sí, duro. el filtro marrón, ¿sabes? O sea, Exacto. todo oscuro, todo sucio, todo tal. Claro, o sea, es que tengamos en cuenta que la Edad Media es un periodo de 1000 años, de más de 1000 años, que afecta a millones de personas, a millones de contextos diferentes, y es un periodo súper, súper, súper complejo. Y como tal, hay que valorarlo y hay que estudiarlo, ¿no? De tal forma que, por supuesto, esta idea preconcebida de una Edad Media oscura, el propio concepto de Edad Media, que hace referencia a algo así como sin interés, una especie de paréntesis, ¿no? De la luz de la Sí, antigüedad Edad y el Media. renacimiento, ¿no? De ese el renacimiento de ese conocimiento antiguo y de esa luz del mundo clásico. Pero bueno, la Edad Media también recoge del mundo clásico muchísimas cosas, muchísimas ideas, muchísimo conocimiento, ¿no? Muchas veces se dice que le dio la espalda a la ciencia y el conocimiento antiguo, cuando eso es mentira, ¿no? O sea, hay evolución, hay desarrollo científico, hay innovaciones técnicas y científicas en la Edad Media absolutamente fundamentales, ¿no? Y desde el punto de vista cultural también, o sea, se estudiaban las grandes obras de la antigüedad, ¿no? Las que habían sobrevivido, se analizaban, bueno, se tenían muy en cuenta y ya te digo, se admiraban muchísimo. Aquí rompemos una vara por la denostada Edad Media, que no era tan mala como, Claro que como sí, nos la pintan por Edad Media. efectivamente. Adem- Claro, tenía sus claroscuros, sus luces y sus sombras, claro, pero como pero tiene como todas cualquier las otra época épocas, no. histórica, ¿sabes? Claro, Claro, claro. Y que al final la mayoría de muchos de los mapas que hemos hablado aquí son precisamente de la Edad Media. Y como tú dices, cogían claro, esos principios, esas técnicas de Ptolomeo y de otras personas de la Edad clásica y las ponían en práctica. O sea que tampoco repudiaban exacto. de todo. Además que yo creo que al final es imposible como sociedad repudiar de todo. Quiero decir, al final, quiera o no, tú o tu generación o la anterior, estamos todos influenciados por lo que vino antes de forma Claro. consciente o inconsciente y tampoco te puedes deshacer de eso con tanta facilidad. Exacto, exacto, sí, sí, sí. O sea, somos el resultado de un complejísimo mundo de referencias culturales y demás que, bueno, no podemos negarlas, está claro, ¿sabes? Claro. Yo te quería preguntar también cuál es el, bueno, no sé si hay un registro, pero bueno, ¿cuál es el mapa más pequeño del mundo y cuál es el más grande? No sé si en el libro Guinness Uf. de los récords habrá alguno registrado. Em, Tengo que pensar, la verdad es que no sé si en el libro Guinness de los Récords está registrado. Mira, Pues lo voy a buscar luego. deberían registrarlo. Me parece muy mal, lo Sí, sí, exijo desde aquí. exacto. Pero bueno, no sé cuál es el mapa más pequeño del mundo. Se han hecho mapas realmente pequeños a lo largo de la historia. Es decir, o sea, en joyitas pequeñas, Sí, en cuenta. en cuentas, etcétera. Y el más grande, a ver, como decía antes, se han hecho mapas de varios metros de diámetro, hasta de 4 o 5 metros de diámetro. Madre mía. Recuerdo unos hasta de 10 metros, seguro que los hay mayores, los hay más grandes, ¿no? Al final, de alguna manera, bueno, ¿cuál es el mapa más grande del mundo? Pues puede ser el propio mundo, ¿no? O sea, un Exacto. mapa de escala 1:1. Había un cuento de Borges que decía eso, ¿no? Que hablaba de un imperio que quiso ser un mapa tan real que lo hizo medida o escala 1:1, eh, pero que luego era tan imposible porque se abandonó el proyecto
y el Claro. mapa pues se convirtió en el hogar como del abandono, ¿no? Pero bueno, sí, sí, hay mapas absolutamente enormes. Yo no quería pasar la entrevista sin preguntarte un poco, claro, hablando de mapas, yo no puedo evitar pensar en la sala de mapas del Escorial, que, bueno, no Sí. sé si a nivel cartográfico tiene un gran valor, pero bueno, a nivel artístico es preciosa, la verdad, imagino que la habrás visto. Sí, claro, es una maravilla. O sea, la sala de mapas del Escorial, que también forma parte de ese carácter de los mapas, de esa presencia de mapas al servicio del poder, ¿no? En un contexto de poder imperial y de poder político, y que lo podemos ver también en la sala de mapas, en el pasillo de los mapas del Vaticano, ¿no? Ah, De sí, es verdad. la Museo Vaticano, en el Palazzo Vecchio en Florencia, ¿no? Esa presencia de lo cartográfico que es artísticamente impresionante, pero también políticamente muy, muy potente, esa imagen, ¿no? Esa idea. Claro, lo que yo me acuerdo cuando fui al Escorial que lo que te contaban de la sala de mapas era eso, ¿no? Que cada vez que venía un invitado o un representante de otro país lo pasaban por ahí para que se quedara maravillado, Participar. maravillado. Y Claro, claro, claro. cuando tú pasas es que es imposible no quedarte maravillado por lo que hay ahí. Dices, ¡buah! Sí, sí. Es Increíble. tremendo, es tremendo. Sí. Claro. Pues nos han mandado 3 preguntas por Instagram y Sí. te las voy a hacer. Bueno, yo he de admitir que algunas no las entiendo, pero bueno, yo sé que tú las vas a entender, que para eso eres el experto y bueno, así aprendemos todo un poco más, ¿no? La primera Ajá. pregunta es, causas del paso del epicentro cartográfico de la península ibérica a Holanda. Pues, mire, yo Que creo que bueno, quizás lo claro, primero que podrías decirnos es que es el epicentro cartográfico para los que no lo sabemos. claro, a ello iba, ¿no? Me imagino que se refiere al carácter o a la centralidad, digamos, a la importancia de los Países Bajos, de lo que conocemos como Países Bajos, en el siglo XVII, en lo Hmm. que se ha llamado la Edad de Oro neerlandesa, ¿no? Desde el punto de vista artístico, la época de Vermeer, etcétera, y desde el punto de vista también cartográfico, ¿no? Porque hasta ese momento, sobre todo en el siglo XVI, a lo largo del XVI y primera mitad bueno, sí, primeros años del XVII, eh, España o la península ibérica era un gran centro de producción de mapas, ¿no? Ah, Eh, Muy relacionados, pues eso, con la corona de Castilla, con la gestión, digamos, de los territorios americanos, con esa imagen oficial del mundo, etcétera. Pero llega un momento que ese epicentro, ¿no? Esa importancia pasa a los Países Bajos, algo muy relacionado con el desarrollo de la imprenta, muy relacionado con el poderío económico que adquieren los Países Bajos con la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? eh, y con el comercio de estos productos, ¿no? Que vienen de las colonias. Y claro, por ciudades como Ámsterdam, como Amberes, etcétera, se convierten en grandes centros del conocimiento, centros de representación cartográfica y se ponen muy de moda los atlas, ¿no? O sea, desde vale. lo que nosotros conocemos como atlas, ¿no? Como libro con diferentes mapas y textos y demás, que el primer ejemplo moderno es de 1570, el Teatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, y que luego será ya absolutamente fundamental a finales del 16, 1596, con el Atlas de Mercator, porque la palabra Atlas, que nosotros conocemos como Atlas, proviene de la obra de Mercator, ¿no? De Atlas. Mm, Y bueno, pues los Países Bajos se convierten, ya te digo, por el poder económico de los Países Bajos, por el poder también de la navegación, ¿no? La importancia de la navegación holandesa, eh, el poder también, el crecimiento de la burguesía, eso está muy relacionado, ¿no? Con la evolución, digamos, comercial de los Países Bajos, crea o forma, se desarrolla una burguesía comercial que cada vez va a tener más oportunidades, más posibles, ¿no? Más dinero, más economía. Y los atlas, los grandes mapas, sobre todo los atlas, se convierten también en una imagen de poder económico, ¿no? O sea, quien tuviera dinero y era refinado, tenía un gran un atlas. mapa. Mm. Sí, un atlas, un mapa también en la pared, y que no es casualidad que en muchas obras de Vermeer, por ejemplo, hay mapas en la pared, ¿no? Si te fijas, lo cartográfico es fundamental en la pintura de Vermeer.
Luego ya pues se democratizaron de alguna manera estos atlas, se realizaron como versiones más pequeñas, que podemos llamar como de bolsillo, ¿no? Más económicas, más baratas y llegaron a un mayor número a un mayor espacio, ¿no? de la población. Y por tanto, esos fueron uno de los motivos, ¿no? Por los que los mapas y los atlas realizados en el contexto de Flandes y los Países Bajos sobre todo en el siglo XVII, finales XVI, siglo XVII, pues fueran fundamentales. Ujú. Vamos, que entonces hubo una época en la que éramos grandes productores de mapas, por lo que he entendido, no lo sabía. Sí, sí, Qué sí, curioso. sí, sí, Bueno, es sí, que antes exacto. también, en esa época, abarcábamos mucho espacio en el mundo. Claro, claro. O sea, tanto Portugal como Castilla, también algunas de las ciudades italianas, pero sobre todo Portugal y Castilla fueron grandes productoras de mapas en el 16, ¿no? El 15, el 16 y bueno, y continuaron luego, claro. O sea, no se paró así como, vamos, de un día para otro, sino que luego, ya te digo, la moda, digamos, o el control en ese sentido, pasó a Flandes, ¿no? Los Países Bajos. Ujú. Otra pregunta que nos han hecho es, ¿cuál es la historia del descubrimiento de Terra Australis Incógnita? ¿Eran dos continentes al final? Eso es una pregunta también compleja, porque, claro, Terra Australis Incógnita se asoció luego ya en la época moderna, digamos, bueno, con Australia, ¿no? Pero Mm, eh, el hecho de que hubiera un continente al sur del mundo, un continente desconocido, tiene su origen ya en la antigüedad. ¿Sabes? Aristóteles ya hablaba de eso, Eratóstenes hablaba de ello, tiene mucho que ver también con la teoría de las antípodas, ¿no? O sea, en el contexto antiguo, en la filosofía, en la geografía antigua, que es un concepto que va a tener mucha importancia en la Edad Media también, se decía que el mundo está dividido en una serie de zonas climáticas, ¿no? De franjas mm, climáticas. Las que estaban más alejadas o más cercanas a los polos son las zonas frígidas, ¿no? Las no se puede vivir ahí porque hace demasiado frío. Y las que están muy cercanas al centro del mundo, al océano central que se llamaba, son las zonas tórridas, que tampoco podían ser habitadas por el extremo calor, con lo cual lo que se podía habitar eran las que estaban entre la tórrida y la frígida, ¿no? ¿Qué sí. pasa? Que la zona habitable en el hemisferio norte es el mundo que vivimos nosotros. Mm. Pero eso quiere decir, según ellos, eso quería decir que en el hemisferio sur debía haber también una zona habitable a la que nadie había llegado, porque no podían cruzar de un hemisferio a otro. Y eso creó muchas preguntas. ¿Esa zona desconocida, ahí vive gente? Eh, ¿Se puede llegar ahí? ¿Hay alguien que haya llegado? Y ahí surge el concepto de las antípodas, ¿no? Ah, vale. De los antípodes, ¿no? Que los que viven con los pies, Al con pies revés. arriba. Exacto, al revés de nosotros. Y eso pues crea también como un gran debate en la antigüedad y en la Edad Media sobre el hecho de si realmente existen o si están habitadas, ¿no? Y eso se relaciona con esta idea, con esta cuarta parte del mundo, ¿no? O sea, Asia, Europa, África y una cuarta parte del mundo desconocida que luego se relacionó por algunos con Terra Australis incógnita, ¿no? Se relacionó a veces pues con Sudamérica, ¿no? Cuando llegan los europeos después del viaje de Magallanes y demás, pues la zona de Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿no? Se pensaba, había quien decía que eso era parte de Terra Australis Incógnita. Luego ya pues siglos posteriores, ¿no? Cuando llega James Cook a Australia o cuando llegan a Nueva Zelanda y se dan cuenta que realmente sí que existe otro continente diferente, separado, eh, y bueno, pues se crea en el imaginario colectivo, en el imaginario global, pues la idea de Australia, ¿no? Ujú. Claro, Esa tierra que está en los límites del sur. es que claro, ahora mismo está todo descubierto, pero en ese momento que era como, mm, sabemos lo que hay aquí, lo que hay aquí, lo que hay aquí, pero lo que haya más allá es una Claro, auténtica claro, incógnita. Y claro, a ellos imagino exacto, que le explotaría un poco la cabeza cuando llegaron a estos sitios y dijeron, wow, hay gente aquí. Y qué efectivamente. distinto es.
Mm. Claro, claro. Y tú ves también muchos mapas del siglo XVI, por ejemplo, que ves esa Terra Australis incógnita, que es, o sea, todo el sur del mundo es como una enorme franja de tierra. Si por ejemplo, recuerdo el mapa de Mercator, creo que sale, y el de Ortelius también, de 1570, sale como en la base del mapa, ¿no? Todo una enorme región, que es la Terra Australis incógnita, que claro que está en blanco, o sea que no hay nada. Sí, la estoy El viendo resto del aquí mundo y es está lleno verdad, como de es topónimos y tal y cual, y ahí está en blanco. tierra de nadie, ¿no? Bueno, eso es lo que creían ellos. Exacto. Luego, Sí, madre mía. La última sí, pregunta sí. que nos han mandado es, perdón, en una era donde mandatarios imponen nuevas toponimias, ¿cómo ves la cartografía para leer el mundo? Y yo además me preguntaba si hoy día se siguen elaborando mapas. O sea, creo que todo va un poco conectado. Sí, sí, sí. A ver, es una pregunta muy pertinente, ¿no? Porque me imagino que hace referencia a estos mandatarios, a la enorme estupidez sin sentido de Trump, ¿no? De cambiar Sí, el nombre al Golfo de México y poner el Golfo de América, que vamos, es una tontería como una casa y que no va a tener ningún recorrido, ¿no? Pero que demuestra también ese carácter simbólico desde un punto de vista político de la toponimia en los mapas, ¿no? O sea, cómo nombrar un espacio, no solo representarlo, sino nombrarlo, tiene también mucha importancia a la hora de poseerlo de alguna manera, ¿no? exacto. O sea, cambiar el nombre de Golfo de México por Golfo de América, eh, por supuesto, no es solo una cuestión puramente geográfica, sino una cuestión ideológica, ¿no? Es una cuestión bueno, que él dice que es De un poder. nombre muy bonito y tal cual, claro, y es una cuestión simbólica de poder. O sea, el Golfo de México ha cambiado de nombre varias veces, ¿no? A lo largo de la historia. Desde el siglo XVI cambió eso, Golfo de Nueva España, incluso Golfo de Cortés durante poco tiempo, pero a partir del 17, pues es Golfo de México y todo. Sí, todos lo hemos conocido y lo conocemos y lo seguiremos conociendo como Golfo de México. Pero es un ejemplo de que la toponimia es fundamental para construir el mundo del futuro, ¿no? O sea, la relación entre mapas y toponimia, el hecho de decir esto se llama así por un motivo, ¿no? Y se llama así porque pertenece a tal lugar, es algo que ha ocurrido siempre, ¿no? En otros contextos, en otras partes del mundo, que sigue creando muchos problemas, digamos, diplomáticos, ¿no? Entre diferentes países y diferentes potencias, y que continuará siendo así porque de alguna manera construye nuestra visión del mundo y construye nuestra visión de las relaciones con los demás, ¿no? Ujú. Pero yo, a ver, a lo mejor una pregunta un poco tonta, pero que él quiera cambiarle el nombre, a ver, él puede cambiarle el nombre dentro de lo que es su país, ¿no? Bueno, que al final su país es muy poderoso, claro. Pero quiero decir, Mm. imagino que hay como un consenso global para que eso se llame así. O tú puedes, no sé, por Sí, ejemplo, fueron eh, los Países Bajos los que hace poco cambiaron su nombre, ¿no? Pero bueno, eso es verdad que es la forma en la que tú quieres que te vea el mundo. Pero claro, cambiar algo que realmente no es tuyo, pues no sé. sí, sí, pero es que, Eso se puede hacer realmente. sí, No a sé, ¿hay ver, o algún sea, mecanismo o por, algo por poder burocrático? se puede, por poder se puede, pero por eso te decía que no tiene ningún recorrido, ¿no? Porque él ya lo ha hecho, lo hizo, digamos, en el contexto nacional, en Estados Unidos. En Estados Vale. Unidos hay como una oficina, que es como algo así como la oficina de nombres geográficos, algo por el estilo, que es la encargada de poner el nombre a los sitios, ¿sabes? Y cambiárselo si es necesario. Y ya, de hecho, Google ya le cambió el nombre. O sea, Sí. Ah, bueno, en claro. Estados Es Unidos que Google Google. ya le cambió el nombre cada tal. Google que está al fiel servicio, Sí, ¿no? sí, De sí. de esta jerarquía, ¿no? Pues ya le ha cambiado el nombre al Golfo de México, pero a nivel internacional, claro, o sea, son las diferentes comisiones, digamos, ¿no? Internacionales las que se encargan de esas cosas. Y por eso digo que yo no creo que no tiene recorrido, o sea, ni desde el punto de vista organizativo o burocrático, por decirlo de alguna manera, ni en la propia sociedad. O sea, la gente va a seguir llamándole Golfo de México.
quiero decir, o sea, no va a cambiar, ¿sabes? No creo que nadie empiece a llamarla ahora el Golfo de América. A lo mejor los más chiflados, más acérrimos defensores Los del más surfismo, fanáticos, pues lo ¿no? harán, claro, desde el punto de vista simbólico, pero bueno, eso va a seguir siendo el Golfo de México. Sí, eso al final, bueno, es que aquí también juega muchísimo el lenguaje, quiero decir, tú estás acostumbrado a llamar una cosa por un nombre y cambiar de un día para otro el nombre, pues bueno, el señor te puede decir que él lo quiere llamar así, pero tú en tu lenguaje del día a día, pues lo que tú dices, no va a estar cambiando el nombre. A lo mejor si te Claro, claro. esfuerzas, sí, pero de normal, Sí, sí, sí. Pero claro, que eso también indica que los lugares no son elementos estancos, los lugares sí. están vivos, ¿no? O sea, cambian, evolucionan, son dinámicos y los nombres de los lugares, por tanto, también, por supuesto, ¿no? Mm. Claro, porque al final es que todo lo que es el lenguaje, que al final el lenguaje es todo, porque es lo que nos ayuda, ¿no?, a representar los lugares, las personas, es lo que tú dices, está vivo y en no me sale la palabra, constante Bastante. evolución. Claro, claro. Y De nunca, uno, nunca es neutro. O sea, fíjate que claro, en los topónimos y las formas de nombrar los sitios se unen dos cuestiones que son tremendamente heterogéneas y que no son para nada objetivas, que son los mapas y el lenguaje. Un mm, mapa nunca es neutro, el lenguaje tampoco lo es. Y si juntamos los dos, pues claro, el nivel simbólico de esto es tremendo, ¿no? totalmente. Yo quería preguntarte, porque el libro de las huellas la huella de los mapas, no sé si salió exactamente Ujú, el año pasado o el anterior, pero bueno, tú aparte de divulgar, eres profesor, creo, si no me equivoco, eres profesor en la Universidad de La Laguna, ¿no? Allí en ujú. Tenerife. Imagino que también haces charlas, conferencias y bueno, no sé si estás trabajando en algún libro o tienes alguna conferencia en los próximos meses o alguna actividad que quieras compartir con nosotros para que, bueno, los oyentes que están en Canarias pues pueden ir, pero bueno, si hace algo en la península, pues también para que lo sepamos y Ujú. lo apuntamos en la agenda. Genial, sí, sí. Bueno, sí, muchas cosas, muchos compromisos y demás, pero a lo mejor el más potente, pues es un libro que ya estoy terminando, que verá la luz en los próximos meses, que es una especie de, bueno, de historia de los mapas medievales, de historia, eh, eh, una historia diferente, una historia alternativa de los mapas medievales, ¿no? Algo así Qué como una historia interesante. conectada de los mapas medievales, ¿no? O sea, de dónde vienen, de dónde surgen, qué elementos son tomados, digamos, de la antigüedad, ¿no? Porque volvemos otra vez a lo que decíamos antes, ¿no? El hilo conductor del libro es la idea de que los mapas medievales no surgen porque sí, no surgen por generación espontánea, sino que son el Ujú. resultado de la mirada al mundo clásico, de la mirada al mundo supuestamente pagano, que va a ser absolutamente fundamental en la representación cartográfica medieval y por tanto en la manera de ver el mundo en la Edad Media. Y es un poco de eso, de historia, de una nueva historia de los mapas medievales. Sí, un poco romper ese mito y ofrecer Claro. una perspectiva que no es la que está más extendida, pero que no por eso no es válida, ¿no? Sí, También, sí, al sobre final, todo, un punto crítico también. Es súper interesante. Bueno, claro, estaremos atentos sí, a sí, sí, cuando salga. sí, les mantendré informados también. Pues, Kevin, bueno, yo es que por mi parte te seguiría preguntando un montón de cosas más porque es que me encanta el tema de los mapas. Pero bueno, creo que hasta aquí podemos dejar una primera parte y más adelante también cuando saca el libro, pues si quieres podemos volver y Claro. seguir hablando de mapas. Porque viendo cómo Mm. está el mundo, yo creo que es un tema muy de actualidad, a raíz también de esta última pregunta que nos han hecho y de todo lo que está pasando. Y nada, darte las gracias por, bueno, por todo lo que sabes, que es increíble, por enseñarnos un montón, porque todos hemos aprendido muchísimo con este podcast. Y nada, y desearte un montón de suerte pues con el libro y bueno, y con todos tus proyectos. Nada, muchas gracias a ti, Pilar. Es un placer siempre. Y cualquier cosa que necesites, pues aquí me tienes. Ya, me encanta hablar de estos temas y de muchos temas más. Y es lo que tú dices, ¿no? Si fuera por nosotros estaríamos 4 horas aquí, pero bueno, vamos a dejarlo también para otras ocasiones. Un placer, de verdad.